Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, disculpar-nos per el retras. Han hagut problemes tècnics, coses del directe, vostès ja saben. Comencem el segon dia de les jornades. Començarem amb la ponència Desenvolupament biopsicosocial del xiquet, el lloc de la família i l'escola, a càrrec de Juan de la Cruz i presentada per Rosario Andreu, directora de la UNED de Vila-real. Gràcies per l'assistència. I benvinguts de nou a reprendre aquestes jornades que estan aportant tantíssima informació. Bé, jo estic a càrrec de presentar a Joan de la Cruz La Guarda. Ell és llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de València i en Psicologia per la UNED. Exerceix com a psicopedagog en gabinets psicopedagògics municipals des de 1984 i com a psicòleg de nens i adolescents des de 2008. També va actuar com a docent en el Diploma de Salut Mental de Nens i Adolescents a la Universitat de València. És membre de la Societat Espanyola de Vegetoteràpia Analítica Richiana i de l'Institut de Psicoteràpia Psicoanalítica de la Comunitat Valenciana. Ha treballat camps com l'anàlisi personal, vegetoteràpia caràctero-analítica amb Jerónimo Bellido, la clínica psicoanalítica infantil amb Vicent Pi, la psicoteràpia familiar sistèmica amb Carol Gramer i amb el Centre de Teràpia Familiar de Barcelona i les tècniques i metodologies psicodramàtiques amb Elisa López. La seva tasca ha contribuït des de l'àmbit de l'educació a donar resposta al benestar dels nens i adolescents garantint el seu desenvolupament personal i grupal, d'acord amb les característiques que avui en dia manifesta la infància i els reptes que se'ls presenten a nivell individual i social. Per aconseguir-ho, ha treballat per una educació que incorpore noves metodologies, una educació basada en la globalitat de la persona, amb especial atenció als aspectes emocionals i vitals, així com als vincles amb la família i les situacions de risc psicosocial que es donen en la societat actual. Ha fomentat en els educadors i educadores una perspectiva de l'educació com a facilitadora d'una filosofia de vida per la infància, que els facilite el seu creixement, desenvolupament biopsicosocial i la presa de decisions per integrar-se a la societat amb respecte, confiança i compromís. Amb vostès, Joan de la Cruz. Li dono ja la paraula quan vulgui, Joan. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Com que són unes jornades nacionals, jo ja he preparat la ponència en castellà. Si no us importa, expressaré en castellà, encara que la meva llengua també és el valencià, però bueno, tenia entès que al ser nacionals la llengua sería el castellà. Bueno, empezar diciendo que en noviembre del 2012 di una conferencia aquí en Villarreal, en la UNED, sobre la violencia de género, haciendo mucho hincapié en las condiciones, los condicionantes psíquicos de las conductas violentas de las personas. Hice referencia a cómo un determinado ambiente familiar puede ser uno de los desencadenantes más importantes de este tipo de conductas violentas. Y vimos también que las personas que utilizan la violencia esconden en el interior de su personalidad mucha inseguridad y mucha inmadurez, aunque parezca paradójico. Y que para compensarla utilizan la fuerza física y el miedo para obtener el poder sobre los demás. Al finalizar, señalé de manera esquemática cómo, desde mi punto de vista, debería ser el ambiente familiar que, por el contrario, proporcione seguridad, madurez y fuerza del yo en vez de la fuerza física, resaltando que los padres deben de transmitir a los hijos afecto, sensación de seguridad aportándoles reconocimiento y valoración, y una relación basada en los afectos, las caricias físicas y psíquicas y el respeto a los deseos naturales de los hijos y al ritmo natural de los hijos. Eso es importante y en esto me centraré bastante en la conferencia de hoy. Y luego, sobre todo, también una educación desde la madurez de los propios padres que actúan con autoridad pero sin autoritarismo. Es una frase que habría que explicar largo y tendido, pero bueno, vamos a avanzar. Y me centraré en el tema del afecto, ¿vale? Entonces, partiendo de que hoy en día todos los hijos, prácticamente la totalidad de los hijos que se tienen son hijos deseados,
se supone que el afecto y la dedicación que le van a dedicar los padres se da por sentado, ¿no? Y eso es así. Lo que pasa es que, bueno, en el momento en que el hijo viene ya y está dentro de la familia, dentro de la casa, dentro del hogar, eso supone una transformación de la vida personal, de la vida social, de la vida profesional y de la vida psíquica de ambos padres, ¿no? Van a tener que modular su nueva vida en función fundamentalmente de la crianza de ese niño deseado o de esa niña deseada, y eso va a suponer un esfuerzo importante a una nueva situación, adaptarse a la nueva situación. Entonces, junto a la alegría que proporciona este nuevo ser, bueno, pues están toda una serie de dudas, de momentos difíciles, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si tengo que implicarme más en el niño, si tengo que implicarme menos, si tengo que hacer caso a lo que hace, si no tengo que hacer caso. Entonces, claro, ante una serie de dudas que te generan ya una cierta inseguridad, una cierta inquietud, siempre hay, digamos, el recurso a la información que hay en revistas, en libros, en informaciones de otras personas, etcétera, ¿no? Digamos, los recursos cognitivos que tenemos. Pero lo importante también es que, aparte de utilizar esos recursos, los padres sepan también no solamente tomar decisiones motivadas a partir de esa información, sino darse tiempo también ellos mismos para escuchar al propio niño, para estar en la intimidad con él y empatizar y ser capaz de entender sus deseos y sus necesidades. Eso es fundamental. Es decir, no podemos educar, no podemos criar, no podemos enfrentarnos a una crianza solamente con elementos teóricos y elementos cognitivos, sino también tener un bagaje personal, el que tenemos todos, ¿no? Pero que también es importante contar con él, que hace referencia a la parte emocional, que empatiza con esa parte emocional del niño, ¿vale? Porque no es un niño que todo el mundo lo dice, ¿no? Los niños no vienen con un manual de uso, ¿no? Con los niños tienes que estar el día a día, en cada momento, y estando en ese momento con tu parte personal, con tu parte emotiva, no solamente con tu parte cognitiva, sino con tu parte emotiva. Entonces, ese mundo emocional de los padres es de suma importancia para entender y dar significado al mundo emocional del niño. Y aquí la empatía adquiere su significado más pleno, ¿vale? Es importante también que pensemos que en los niños tenemos que tener un proceso de adaptación a sus propios ritmos, a sus propias necesidades, y en un primer momento esa adaptación es fundamentalmente al 100%, es decir, las necesidades de los niños, del bebé, es lo más básico a lo que tenemos que atender. Y nuestra disposición tiene que ser estar, no te digo al 100%, porque también todos tenemos nuestras necesidades, pero fundamentalmente basados en las necesidades del crío. Con el tiempo y con la evolución van cambiando las necesidades y uno va teniendo más independencia y más autonomía respecto al niño. Pero es importante que partamos de la visión de que es el niño el ser más necesitado en ese momento y que tenemos que estar con los 4 ojos bien puestos en las necesidades y en el mundo emocional de ese niño. Entonces, os decía antes, los padres también tienen que ir compaginando su propia vida, su propia independencia con la vida y el mundo del bebé. Pero sería aquí como un baile, ¿no?, entre las necesidades del bebé y las necesidades de los mayores, ¿no? Tenemos que hacer ese baile para no estar únicamente en las necesidades del bebé o partir únicamente de las necesidades de los adultos, sino ser capaces de hacer ese baile, ¿no?, ese vaivén. Que ese baile también es ese vaivén es el que también facilitará al niño el ir cogiendo poco a poco su propia autonomía, su propia independencia. Es decir, pasa de ser un ser totalmente dependiente, que necesita unos padres que estén encima de él, a ser un niño ya con cierta autonomía. Y para eso los padres tienen que facilitar también ese paso a la independencia. Entonces, bien, lo difícil también es poder dedicar ese primer momento, ese primer espacio de tiempo y espacio espacial también, poder dedicárselo al bebé en las condiciones que hay actualmente. Y me refiero fundamentalmente al tema legislativo de los permisos de maternidad, ¿no? Si comparamos los permisos de maternidad que hay en España con los que hay en otros países, nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Aquí no sé si estamos todavía en las 16 semanas
y con los padres 15 días, creo, recordar, y bueno, con pequeñas concesiones como la hora de maternidad o el permiso sin sueldo, cosas así, ¿no? Pero reconocer y facilitar que los padres, quien ejerza la maternidad en ese momento, tengan esa posibilidad de dedicar ese mundo y dedicarse emocionalmente a ese niño, que se pueda liberar de esas obligaciones que vienen del mundo externo para centrarse en ese niño que acaba de venir, nos lo están poniendo difícil, ¿no? Y creo que sería un tema, vamos, que ahora que está todo el mundo hablando de cambios, etcétera, etcétera, bueno, pues todavía no he visto ningún programa que hable, por ejemplo, de eso, ¿no? Y curiosamente, hablando un poco del mundo legislativo y de este mundo social, yo creo recordar cuando una ministra no hace mucho, al poco de, no sé si cuando ya tomó posesión de su cargo estaba embarazada o al poco se quedó embarazada y bueno, a las pocas semanas de tener el hijo se incorporó de nuevo al ministerio. Fue reconocida como una mujer valiosa, como una mujer con una dedicación responsable, con una dedicación a la sociedad, etcétera. Eso está bien, pero a lo mejor lo que le tocaba a esa mujer como madre es dedicarse no tanto a su función, a su responsabilidad social, sino, bueno, a lo mejor dimitir brevemente por un espacio de tiempo a esa función social y dedicarse a su función materna. A lo mejor se me puede tachar de que soy un poco de la madre en casa y que se olvide del mundo social. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que el niño en ese momento y la crianza, bien entendida desde mi punto de vista, implica que la madre en ese momento, o quien ejerza la función materna en ese momento, pueda tranquilamente dedicar un tiempo a entender a su hijo, a escuchar a su hijo y a dedicar esa crianza basada fundamentalmente en ese diálogo con el niño y ese vaivén que os decía antes, ¿no? Pero para que se realice ese vaivén y ese diálogo con el niño hace falta un tiempo, no puedes estar, y hace falta poder estar con él. Hablaré luego de lo que es la escucha al niño, ¿no? Entonces creo que tendríamos que revertir un poco los valores, ¿no? El valor de la crianza es un valor muy importante y el valor de educar a partir de la empatía no se hace de cualquier manera. Y creo que estamos en una sociedad que tendría que de alguna manera reconocer más ese hecho, ¿no? El hecho de que nuestros hijos necesitan un tiempo y una dedicación para estar con ellos y necesitan un espacio mental de la persona que está con ellos para iniciar una relación basada en esa comprensión, basada en esa empatía. Y eso, pues para eso se necesita tiempo. Y para eso quizá tienes que aislarte de otros compromisos sociales durante un breve tiempo y dedicarte a eso. No creo que sea un valor fundamental de una persona que esté criando el valor de la responsabilidad y ese compromiso con la sociedad en ese momento. En ese momento a lo mejor el valor está en otra cosa y a lo mejor nuestra sociedad tendría que empezar a valorar más como valor esa dedicación a los niños y esa empatía con los niños. Porque los niños no se crían con teoría, no se crían con libros, se crían con personas que están al lado de ellos. Creo que con este ejemplo pienso que puede quedar un poco aclarado mi visión de lo que es el mundo, cómo tenemos que considerar el mundo relacional de los primeros momentos de los padres con el hijo. También es importante que el niño poco a poco, después de pasar por un periodo de una relación muy intensa con quien ejerce la función materna, la mayoría de las veces la madre, pues se introduzca también poquito a poquito la función del tercero. El tercero que sería el que va a, de alguna manera, introducir el mundo más social y el mundo más de la independencia, ¿vale? Es decir, la persona que introducirá, o la persona o la función, no hablemos tanto de personas sino de funciones, la función que hace que el niño interiorice y adquiera valores y normas de convivencia básicas y que adquiera también la capacidad de relacionarse. Esto también es fundamental. Es decir, tenemos que ir incorporando las cosas en su medida y en su tiempo, ¿vale? Y la capacidad de adquirir valores y normas y la capacidad de relacionarse y tener cierta independencia también hay que introducirla con tiempo y respetando también el ritmo de los críos.
De manera que, por ejemplo, cuando los críos ya están en edad de ir a la guardería, la edad más o menos, antes se hablaba en las guarderías, por ejemplo, que tenían se basaban mucho en las necesidades básicas, en respetar el ritmo de los niños, solían decir, bueno, no queremos niños que todavía no empiecen a andar, fundamentalmente porque su capacidad relacional está muy reducida, ¿no? Entonces, pensamos que el momento de la dedicación de los niños que todavía no están andando sería fundamentalmente en la familia, y a partir del momento en el que empieza a tener más independencia, vamos a poner como baremo el momento en el que empieza a andar, sí que es un momento adecuado para estar en la guardería. Las condiciones sociales cambian, ¿no? Y bueno, pues resulta que a los 16 semanas no tienes a lo mejor a los abuelos o no tienes dónde dejar al niño y tienes que llevarlo a la guardería. Las guarderías, bueno, están aceptando también, las escuelas infantiles están aceptando también niños prácticamente desde los 0 años, ¿no? Desde los 0 meses. Pero digamos que la capacidad del niño de entrar con un ritmo adecuado en el mundo relacional de una manera más intensa sería a lo mejor a partir de esa edad. Por lo tanto, es importante pensar en dónde están las necesidades de los niños y cuáles son sus necesidades para darle lo que en ese momento necesite. Y luego también es importante hablar también de que la autonomía de los niños también implica que los padres también, yo soy padre y he vivido lo que es el proyectar cosas en los niños. La proyección es cuando tú deseas cosas en tus hijos que tú deseas para ellos, pero que a lo mejor no parten tanto de su necesidad, sino de tu propia experiencia, de tu propia vivencia o de lo que tú entiendes que tienen que necesitar los niños, ¿no? Entonces tú ahí proyectas en los niños lo que tú crees que van a necesitar, ¿no? Y enfocas un poco la crianza o la educación hacia ahí. Es importante también que los padres seamos conscientes de eso. Nadie está exento de lo que son las proyecciones, ¿no? Nadie deja de hacer proyecciones, pero es importante también que tengamos conciencia de que a veces sí que estamos haciendo proyecciones masivas y que eso, de cara a la propia autonomía de los niños, no es adecuado, ¿no? No favorece su propia autonomía, su propia independencia, su propio crecimiento, sino que está mediatizada, ese crecimiento está mediatizado por lo que nosotros deseamos de él, deseamos que sea, ¿vale? Eso se ve fundamentalmente cuando los niños van a hacer actividades extraescolares, cuando juegan partidos de cualquier actividad deportiva, la actitud que tienen los padres, ¿no? Eso, experimentarlo, si tenéis hijos o lo habéis visto, seguro que muchos de vosotros lo habéis visto y os daréis cuenta de ahí dónde están las proyecciones. Entonces, bueno, esto lo digo porque es importante tener en cuenta el concepto de autorregulación, es decir, el confiar en el ritmo de maduración de los niños, la importancia también de escuchar a los niños. Tengo también una frase de François Dolto, que es una psicóloga francesa que se ha centrado mucho en hablar de las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, ella habla, antes de los 4 años, que frente a la demanda de los niños, reaccionamos con automatismos debido a una cierta herencia genética y a un condicionamiento social. Cedemos a nuestros impulsos, a nuestros estados de ánimo y a las presiones exteriores. Ante esto propone estar a la escucha de los niños. No significa observarlos como objeto de investigación, ni pretender educarlos, sino respetar, amar en ellos a la generación nueva de que son portadores. En mi opinión, dice ella, hay una sola manera de ayudarlos, siendo auténticos nosotros mismos y diciendo a los niños que no sabemos cuando nos pregunten, pero que ellos deben aprender a saber, que nosotros no fabricamos su porvenir, sino que lo crearán ellos, otorgándoles el papel de tomar cargo de su destino exactamente como ellos quieran tomarlo. Esto es una visión de futuro de lo que debería ser una crianza y una educación de los niños, ¿no? Bien, entonces, bueno, para esto es fundamental esta capacidad empática de los padres de los que hablaba antes, ¿no? Y para explicar de una manera muy práctica lo que es la capacidad empática, os hablaré de una cosa que en las reuniones con padres de niños de 3 años suelo hablar yo muchas veces, ¿no? A los 3 años es la etapa de, los que habréis leído algo de psicología evolutiva, es la etapa del no, donde los niños se reafirman, quieren ser ya mayores, están en un mundo donde el mundo social está mucho más abierto y son capaces ya de enfrentarse a los padres, ¿no? De decir, aquí estoy yo. Y la manera de enfrentarse a los padres es con el no. Una expresión del no sería la rabieta.
¿vale? La rabieta es simplemente un resultado de una frustración del niño que la tolera mal y empieza a rabiar y le da rabia lo que está pasando y se pone realmente agresivo. Entonces, ¿qué hacen los padres cuando ante las rabietas de los niños? Claro, las rabietas muchas veces asustan porque son rabietas muy vistosas, ¿no? Y muy esplendorosas y muy... Entonces los padres, cada uno tiene una estrategia para ver cómo pueden resolver el tema de las rabietas, ¿no? Y hay algunos que hablan de que cuando tiene una rabieta lo llevan a su habitación, lo dejan solo o lo dejan en un sitio y cuando se le pasa la rabieta ya entonces le dicen, ya puedes venir. Yo precisamente digo lo contrario. Yo precisamente digo que lo que hay que hacer es entender que debajo de esa rabieta hay una necesidad, una frustración. La frustración viene cuando hay una necesidad que no se puede cumplir. El niño quiere chocolate y es la hora de cenar y no se le puede dar chocolate porque tiene que cenar, ¿no? Entonces, el niño rabia, quiere chocolate, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues a lo mejor lo que toca hacer en ese momento es dejar que exprese su rabia, que llore, siempre y cuando no cometa actos actos violentos a nivel infantil, como puede ser pegar a la madre o romper cosas. Ahí sí que hay que poner límites. Pero dejar que exprese su rabia, ¿por qué no le vamos a dejar que exprese su rabia? Pero en ese momento a lo mejor lo que tiene que hacer el padre o la madre es estar con él. A lo mejor con un poquito de distancia, pero estar presente. Es importante la presencia del padre y de la madre para decirle al niño de alguna manera que entiende que esté rabioso y que esté frustrado, pero que aún así está con él, que no lo abandona en ese momento, porque son momentos difíciles para los críos y en ese momento dejarlo en un sitio apartado es como decirle, no quiero nada de ti, te abandono. A lo mejor decir la palabra abandono es un poco fuerte, un poco drástica, pero el significado puede ser ese. Entonces, lo que yo recomiendo es estar allí con ellos. Si hace falta decirles, no, yo entiendo que tienes rabia, entiendo que estás rabioso y pues si quieres llorar, llora. Cuando el niño acaba de expresar motrizmente, verbalmente, toda la rabia que lleva dentro, se queda en ese momento como más relajado. Y es el momento de acercarse al niño y ofrecerle el abrazo. La mayoría de las veces ese abrazo tiene la respuesta de que el niño se te queda muy abrazado. Entonces, ¿qué significado tiene eso? El significado que tiene es que el niño ha entendido que tú estás con él, que acepta sus expresiones, que acepta su situación y que a pesar de todo estás ahí. Y que a pesar de todo le quieres. El abrazo tiene ese sentido. Y os puedo decir que la inmensa mayoría de las veces que las rabietas se tratan de esta manera, la cosa acaba en abrazo o acaba en acercamiento. Y esto es una manera también de explicar que esa capacidad empática de entender esas necesidades de los niños es importante que los padres la tengan. Y hay que trabajar en ese sentido. Es decir, en la crianza y en la educación nos volveríamos también entre dos parámetros, entre el respeto al ritmo evolutivo de los niños, sus demandas, estar a la escucha, como decíamos antes, pero también en el establecimiento de límites. Establecimiento de límites que significa que el niño acepten la autoridad de los padres. Os decía antes que los padres tienen que ser modelos de autoridad sin autoritarismo, pero la autoridad es importante. Y la autoridad es importante entendiéndola como la persona que sabe por experiencia y que le va a ayudar a esa persona por su experiencia y por su capacidad empática. Le va a ayudar a que experimente y a que crezca. No le va a prohibir experimentar, ¿vale? Le va a permitir que experimente, pero también le va a ayudar a crecer. Y en esa experimentación, cuando se equivoque, no le va a machacar, le va a decir, no pasa nada, a lo mejor lo tenías que haber hecho así o asá, vamos a ver cómo lo hacemos, o la próxima vez no te pasará esto, etcétera, etcétera. Pero hacer que los niños experimenten. Eso es la autoridad que hace que un niño al final, o un adolescente más adelante, pueda confiar en una persona que ha estado al lado de él enseñándole. No porque le ha machacado como autoridad, sino porque le ha permitido hacer cosas desde su sabiduría y desde su acercamiento. Y eso es el concepto de autoridad que los niños tendrían que experimentar. Y es una autoridad que le va a valorar su esfuerzo, porque le va a exigir que se esfuerce, ¿vale? Es decir, el crecimiento no es gratis, el crecimiento hay que ganárselo. Y la sabiduría no es gratis, la sabiduría hay que ganársela, hay que trabajársela. Entonces también esa autoridad le va a exigir un esfuerzo. Y le va a valorar, pero a condición de que realice ese esfuerzo. No valorar porque sí, por tu cara bonita, como muchos adolescentes piensan, no, es que, o mucha gente adulta, ¿no? Yo es que soy así y quiero que la gente me valore. Bueno, no, gánatelo, ¿eh? Es decir, demuestra que eres capaz de.
Y bien, entonces el sentido del establecer límites y el sentido de la autoridad tiene ese sentido. Los padres tienen que ser también ese sentido. Y los educadores en el centro escolar, vamos ahora al centro escolar, en el mundo escolar, también tienen que actuar en ese sentido. Vuelvo a decir, en la educación es importante respetar el ritmo de maduración y respetar lo que los niños son capaces de hacer en cada momento. Un ejemplo muy claro, en educación infantil, las leyes también hoy en día están presionando mucho a los maestros en cuanto a las exigencias, en cuanto a los logros, etcétera, en cuanto al éxito. Entonces, bueno, la gente se plantea cuándo tiene que introducir el cierto tipo de contenidos, etcétera, ¿no? Y yo creo que no hay que calentarse la cabeza. Lo que hay que hacer también es tener en cuenta cuáles son los principios de la psicología que te dicen, de la psicología evolutiva, que te dicen en qué momento está el niño capacitado para hacer ciertas cosas y en qué momento no. Y también tener la suficiente empatía para darte cuenta cuando los niños pueden realizar un aprendizaje prácticamente sin esfuerzo porque están en condiciones de hacerlo, o con un esfuerzo tremendo porque no están en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, introducir la lectoescritura a los 3, 4 años, como se está haciendo en muchos sitios, pues no obedece a las leyes del mundo evolutivo, a las leyes, a los ritmos evolutivos del niño. Los niños a lo mejor a los 4 años pueden tener cierta asociación de ciertos fonemas con ciertos símbolos escritos, pero no son capaces de realizar una lectoescritura como se supone que podrán ser capaces de hacerlo a los 5 años o en primero de primaria. Pero se está introduciendo ya de esa manera, de manera que sean niños exitosos, que sepan ya leer a los 4 años, ¿no? Esto es un ejemplo muy claro de cómo tenemos que ser respetuosos con ese niño que tenemos delante, con sus condiciones emocionales y con sus condiciones cognitivas. Y luego también tenemos que tener un respeto al ritmo de maduración individual de cada crío. Dentro de una clase tenemos montones de niveles. Cada niño es un nivel distinto y cada niño es un mundo distinto. Eso no quiere decir que tengamos que dar clases individuales a cada niño, pero sí que es importante tener en cuenta que hay mucha diversidad. Yo en la Comunidad Valenciana y creo que en el resto de España los principios básicos de la educación que se han tenido hasta últimamente se basan en la atención a la diversidad, desde el sentido de que la diversidad no hace referencia solamente a los niños que tienen muchas dificultades para aprender, se refiere fundamentalmente a que cada niño tiene a lo mejor un estilo de aprendizaje distinto o hay grupos de aprendizaje distinto dentro de la misma aula y a lo mejor lo que hay que hacer es darte cuenta de cuáles son esos ritmos de aprendizaje y de cuáles son esos este zumbido me está descentrando un poquito. Estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas no son las mismas para todos los críos, ¿vale? Entonces, ahora, gracias. Quien haya sido, gracias. Bien, es importante que nos demos cuenta de esto, de que cuando hablamos de diversidad y de atención a la diversidad, estamos hablando de tener en cuenta cuál es la realidad de cada crío y cuál es la realidad de tu propia aula. No es lo mismo un aula en un mundo rural que en un mundo urbano. Y entonces la filosofía de la atención y la diversidad para mí tiene un valor muy importante. Ahora sí, quizás se quiere sustituir por la filosofía del logro del éxito. Bien, también está bien el tema del éxito, pero siempre y cuando no perdamos el norte. Y luego también importante en el mundo escolar el establecimiento de los límites y el esfuerzo, tal como os decía antes, desde el punto de vista de cómo tiene que elaborarse el tema de la autoridad y el tema de que los docentes tienen que ser también líderes, el tema del liderazgo del docente. Liderazgo no porque te hagas respetar porque sabes mucho o porque mantienes la clase totalmente cuadrada, sino porque los alumnos te admiren. Ese sería el liderazgo del maestro, el ser capaz de conseguir la admiración de los alumnos. Y eso fundamentalmente se hace también escuchando a los propios alumnos, ¿no? Otra manera también de no tener en cuenta los ritmos de los niños es cuando se habla de que cuando los niños entran en infantil 3 años tienen que ya tener
elaborado el tema del control de esfínteres, ¿no? Y que si no tienen elaborado el control de esfínteres, a lo mejor lo que hay que hacer es a los padres antes de que ingresen en infantil 3 años, hacerles un programa para que los niños ya en septiembre todos entren con control de esfínteres. Vamos a ver, en septiembre del año que cumplen 3 años, la inmensa mayoría han controlado los esfínteres de forma natural. Si hay algún niño que no haya lo controlado, hay que confiar en su maduración, y a lo mejor lo controla el mes que viene o el otro. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es, bueno, pues tener un recurso de cambios de ropa, etcétera, para que sin ninguna tragedia el niño, pues en los momentos que se le escape, bueno, pues tenga esa posibilidad de cambiarse de ropa y punto. No es una tragedia. Y los niños viven ese momento de que se te ha escapado. Si se vive así, se vive con cierta naturalidad. Y por lo tanto, ellos ya serán capaces de hacer el esfuerzo sin miedo, ¿vale?, de poco a poco ir regulando su propio organismo. Si resulta que hay niños que bueno, pues tienen verdaderos problemas con el tema de control de esfínteres, a lo mejor lo que hace falta es, bueno, pues tener una actuación con esa familia para ver cómo son los sistemas, los modelos educativos, o para ver si hay algún tipo de problema en ese niño especial, en fin, verlo, ¿vale? Pero no se trata de que todos, al ritmo de pito, controlemos esfínteres, todos al ritmo de pito sepamos leer y escribir. Eso no es lo que yo propongo, eso no es educar a partir de las necesidades naturales de los niños, ¿vale? Bien. Y bien, hablando de la expresión de emociones, tal como lo decía antes respecto a la crianza de los padres, se podría decir lo mismo de los profesores, ¿no? La importancia de que los profesores entiendan qué es lo que hay detrás de las emociones de los niños, ¿no? Qué necesidades están jugando ahí, que sepan entenderlos. La profesión de docente es difícil. Antes estaba hablando con personas que también son docentes y bueno, no es fácil, ¿no? Y sobre todo en situaciones complicadas como centros de educación especial pero en general cualquier situación de docencia no es fácil, fundamentalmente por una cosa, porque si tú fueses con un programa que hay que dar, lo das y los alumnos lo reciben y no hay ningún problema, pues bueno, eso sería muy sencillo. Pero resulta que tenemos niños que tienen, bueno, pues lo que os decía antes, estilos de aprendizaje distintos, ¿no? Pero también con un mundo emocional muy distinto. Y así como el mundo emocional en los adultos sabemos de alguna manera modularlo, o en el peor de los casos reprimirlo en aras a la buena relación social, en los niños esa modulación no es tan fácil. En los niños se expresan, sus emociones las expresan tal como las sienten. Y en la escuela lo hacen también. Lo hacen en la familia, en la escuela a lo mejor son un poquito más comedidos, pero también lo expresan. Y el profesor, el docente, se encuentra en ese momento, la profesora se encuentra en ese momento con niños que le están transmitiendo sus emocionales vis a vis, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, saber gestionar ese mundo emocional también requiere una capacidad que o la tienes o la adquieres, pero no puedes prescindir de esa capacidad. Me refiero a la capacidad empática, ¿vale? Si no la tienes, tendrás que adquirirla, lo siento mucho. Porque no puede ser una persona que esté trabajando con niños y no sepa gestionar las emociones de los niños, porque a lo mejor tus emociones tampoco las sabes gestionar. Entonces, bueno, tendrás que hacer lo posible para adquirir esa capacidad. Y yo pienso que es importante que en todas las profesiones en las que impliquen una relación con personas, el mundo docente, el mundo sanitario, etcétera, bueno, las personas también tengamos que revisarnos nuestra propia capacidad de estar en ese mundo. Un mundo donde, bueno, el mundo de la sanidad es el mundo del dolor. Entonces, en el mundo del dolor es otra vez la emoción que te sale a flor de piel. Y hay que saber gestionar el mundo del dolor del otro, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que en estos mundos saber gestionar las emociones desde tu propia gestión de tus propias emociones es fundamental. Y bien, acabaría también con un ejemplo práctico de cómo en la educación es muy importante tener en cuenta estas necesidades emocionales del mundo interno de los niños, ¿no? Ahora, para solucionar los conflictos, cada vez más se está extendiendo más el modelo de la mediación, ¿vale? Y es un modelo muy útil para resolver conflictos, es un instrumento con mucho poder. Pues resolver conflictos
utilizando la filosofía de la no violencia y de la paz, de alguna manera, ¿no? Entonces, se está formando a los propios alumnos de instituto a ser mediadores, y eso está muy bien. Lo que pasa es que hay que entender en qué consiste la mediación, y os lo explico con 4 palabras. Vamos a ver, en la mediación tú tienes a 2 personas que han querido utilizarte a ti como mediador para resolver un problema que tienen, ¿vale? Y donde hablan de cuál es lo que ha pasado, su malestar, a base de por qué están enfadados o por qué tienen un problema. Cada uno habla de lo que le pasa, ¿vale? Uno escucha cuando habla y el otro viceversa, cuando habla el otro escucha, ¿de acuerdo? Bien, eso ya es esa manera de comunicarte ya es un factor importante para llegar a soluciones, pero lo más importante todavía es que el propio mediador entienda qué hay debajo de un enfado, qué necesidad tiene la persona debajo de ese enfado. En el mundo de los adolescentes o de los preadolescentes, por ejemplo, pueden ser cosas tan impensables como una necesidad de reconocimiento. Yo me enfado contigo y estoy siendo pesado contigo, te estoy haciendo la puñeta porque en el fondo a lo mejor yo lo que quiero es que me tengas en cuenta, que me reconozcas. Quiero formar parte de tu grupo y entonces soy pesado contigo y te hago la puñeta porque a lo mejor lo que necesito es que me hagas caso. Si un mediador no es capaz de entender esa necesidad, mala solución va a haber ahí. Entonces, el otro día hablé con un adolescente que se está formando en mediación y bueno, pues hubo un conflicto en el instituto y le dijeron, mira, haz una mediación con estos dos, pasa esto, no sé qué, no sé cuántos, hacer la mediación, era una pareja de adolescentes, hacer la mediación con ellos. Bueno, era un grupo de niños, creo que eran inmigrantes, y era otro niño que se estaba metiendo mucho con ellos y bueno, pues tenía mucho conflicto, cabreos continuamente, e intentaron hacer, bueno, pues una mediación para que dejase de existir esa conducta, ¿no? Bueno, el caso es que hablaron unos, hablaron otros, tal y cual, y yo le pregunto al que hizo de mediador, bueno, ¿y tú qué necesidad viste que tenían los unos y otros? Pues no lo sé. A ver, pero bueno, unos sí, querían que el otro no les molestase tanto, ¿no? Pero ¿y el otro qué necesitaba? Pues no lo sé. A lo mejor necesitaba que le hicieran más caso, necesitaba o estaba rabioso y... Es que no lo sé. Igual a veces que uno está rabioso y necesita sacar la rabia como sea. Igual se puede allí hablar de que está en un mal momento, no lo sé, puede pasar cualquier cosa. No fue capaz de ver eso, ¿no? Y entonces al final dice, bueno, ¿y entonces tú piensas que la mediación ha servido para algo? Pues yo diría que no. Claro, es muy triste que un instrumento tan poderoso como es la mediación lo utilicemos de esa manera. Entonces los profesores a lo mejor lo que tienen que hacer es enseñar a esos alumnos de secundaria una cosa tan difícil, es difícil que a veces los adultos ni la sabemos hacer, como entender qué necesidades hay por debajo del conflicto latente. Si no entendemos eso, efectivamente las mediaciones servirán de poco y estaremos utilizando un instrumento precioso que no va a servir de nada. Quizá a lo mejor esos docentes que estaban formando a los niños en mediación tampoco supieron enseñarles a entrever debajo de las líneas del conflicto qué se estaba jugando ahí, qué necesidades había. Por eso es importante que tengamos en cuenta eso, es decir, en las relaciones humanas entender las necesidades del otro es importantísimo, tanto desde el mundo de los padres como desde el mundo de los adultos y como desde el mundo de los docentes. Bien, entonces, en definitiva, yo pienso que lo importante es que hagamos una apuesta decidida por una paternidad y una maternidad donde el valor esté en entender y empatizar con el otro y que el valor de la escuela también sea el valor no se ponga el valor únicamente en el éxito, no únicamente que también, sino en la formación de personas. ¿Vale? Con esto concluyo y cuando hablo de formación de personas resumo toda la conferencia que he dado. ¿Vale? Y con esto concluyo. Muchas gracias por escuchar. Gràcies, Joan. Bé, si algú té alguna pregunta a fer, vol, no sé, puntualitzar. Hola, bon dia. Soc Telmo Campos, mestre de primària i volia fer una pregunta.
Has comentat que s'està introduint la lectoescriptura en 3 i 4 anys quan no s'ajusta als ritmes de nivell maduratiu dels xiquets d'això. Jo penso que és molt sensat el que acabes de dir, en la qual cosa aquest nivell d'exigència està fent que hi hagi una sèrie de xiquets que tenen la capacitat d'arribar ahí i uns altres que se despengen. La pregunta és quines són les conseqüències educatives i emocionals d'aquests xiquets que en casos jo sé que fins i tot per a gestionar les seues frustracions tenen que anar a psicoteràpia i quines són les conseqüències, torno a dir, educacionals i emocionals en el futur, si arrossegaran problemes en el que respecta a la resta de la seva escolarització. Moltes gràcies. Molt bé. Llavors, jo el que he vist és que a nivell instructiu, anem a parlar d'ahir, a nivell instructiu, la lectura i l'escriptura, la capacitat de llegir i escriure que tenen uns xiquets que han après a llegir i escriure d'una manera molt forçada, el que jo veig és que després tenen una lectura molt sil·làbica i molt poc, que té carències de comprensió. No és una lectura global, és una lectura molt mecànica. I ahir tenien carències també de comprensió, perquè quan estàs fent un esforç en fer el desxifrar els símbols de la lectoescriptura, les lletres, potser si t'acostumes tant a fer aquest esforç no estàs fent tampoc l'esforç d'entendre el que està llegint, d'entrar en el context del que està llegint. Se t'està llegint una mecànica, però no se t'està llegint una comprensió, quan la lectura simplement és desxifrar un missatge, un contingut. I, clar, tan fonamental és entendre els símbols com entendre el que t'estan dient. L'objectiu de la lectura és entendre el missatge que t'estan dient. I estem aconseguint el contrari, que tinguin una bona lectura mecànica però no una bona lectura comprensiva. I la segona part és que, utilitzant aquesta estratègia, n'hi haurà xiquets que sí, per les seves capacitats al final, en 4 anys ja poden anar llegint perquè són xiquets molt madurs, però al costat d'ells n'hi haurà altres xiquets que no tenen aquesta capacitat i estaran esforçant-se i no hi ha manera. Clar, en la consiguient frustració del mestre, que pot derivar una relació tensa entre ambos, i a partir d'ahí poden continuar parlant. Però clar, és un element de frustració que no toca a aquesta edat, perquè no podem exigir a tots els xiquets que estiguin preparats per a un determinat contingut. I clar, ahí passa el que estic dient. Hi ha xiquets que comencen ja a viure l'escola com un lloc on hi ha una frustració important, i no únicament això, sinó veient que al costat d'ells hi ha xiquets que funcionen i són valorats i ells s'està quedant. Ahir ja estem funcionant en criteris d'èxit i de jo te poso una meta i uns podran i jo els valoraré i altres no podran. Jo també els valoraré, però ells també no són tontos i saben que el que estan fent unos i que és el que toca fer, poden fer-lo. El que toca fer perquè el mestre està dient hi ha que fer això, i els pares també, ojo, no oblidem les expectatives dels pares. I n'hi ha altres que en aquest moment estan dient mira, jo no puc fer això, no soc com este, soc inferior. A partir d'ahir podem parlar de quin sentiment pot anar creixent escolarment aquests xiquets que ja van quedant-se un poquet en aquesta diferència respecte als altres. Ahir, clar, l'educació per a la diversitat no està complint-se. Moltes gràcies. De res. Alguna pregunta més? Jo sí que volia fer-te una pregunta, perdona Vicent, ja que he començat. Bé, tu has parlat de respectar els temps i les condicions emocionals en les aules. Hi ha estudis que indiquen quina ràtio té que tenir una aula per a poder aconseguir això? Crec que sí que n'hi ha estudis, però no te puc dir quants ni els tinc a mà. Però sí que inicialment, quan se parlava de l'ampliació de l'educació infantil a 3 anys, se parlava que les aules de 3 anys l'ideal seria que tingueren 15 alumnes. Les de 4 i 5 anys, l'ideal 20 alumnes. I en primària se podia parlar de 25 alumnes. Ara mateix estem tenint aules de 3 anys de més de 30 alumnes. S'intenta que no, però
estem veient centres on n'hi ha, i que n'hi hagi més de 30 alumnes per aula en primària és massa freqüent. És a dir, respectar els temps i les condicions emocionals resulta difícil. Difícilment, sí, sí. Gràcies. Vicent? Sí, moltes gràcies per la teua exposició, ha estat molt il·lustrativa. Jo, com a discurs habitual meu, soc inspector d'educació, i aleshores el meu discurs habitual de visita als centres sempre està en que cal treballar molt la complicitat entre família i escola, entre mestre, pares i mares. I que aquesta complicitat s'ha de començar a treballar des del mateix moment en què el xiquet o la xiqueta s'enfronta a una situació nova, pot estar en una escola infantil anteriorment, però que també és vàlida l'estratègia en aquest moment. El que passa que, al no ser un sistema ja, diguem-ne, dins d'una certa política pública, doncs, evidentment, escapa una miqueta al control, diguem-ne, nostre, encara que o avale també en l'actuació. Quina seria per a tu l'estratègia per aconseguir aquesta complicitat família-escola, de forma que l'autoritat del mestre es verà recompensada no com una autoritat de potesta, sinó autoritat d'autoritats? Sí. Política, a seguir. Sí, política a seguir. Jo penso que la política és fonamentalment, hi ha diverses línies. Una seria la pròpia actuació del mestre en els pares, donant també un grau de participació als pares no respecte a la docència, sinó respecte a la informació que tenen els pares del funcionament de l'aula, del funcionament, del que se fa, no únicament dels objectius, sinó de les coses que ocorreixen en l'aula, del dia a dia. En els pares, per exemple, a l'anar a replegar-los, a anar a portar-los, que això jo ho veig molt, que puguen tindre diàlegs en els pares. Pues mira, fulanito avui estic molt content perquè mira, aconseguim no sé què, no sé quantos, i que els pares puguen sentir l'opinió que té el mestre del xiquet en aquest moment, o el que ha passat en classe, o que en una activitat, una festa, també puguen estar els pares introduint-se en certes activitats de l'escola. Això com a model d'escola mínimament oberta. Però també és important que quan el mestre estiga preocupat per coses que passen en algun xiquet puga tindre l'espai i la possibilitat d'obrir, de trobar-se amb els pares i tindre converses més obertes, de molta més implicació. Molta més implicació sobre com veu el mestre el xiquet en l'escola i que els pares puguen dir com veuen també el xiquet en casa i que puguen actuar conjuntament. És a dir, anem a treballar per al xiquet i per això l'actitud del mestre seria anem a treballar per al xiquet, per això jo te dic el que jo veig del xiquet, tu me dius el que veus del xiquet en casa i anem a treballar en conjunt. No te vaig a dir en casa tens que fer això, això i això. Perquè clar, el mestre ja està actuant també com a mestre dels pares i no, és el mestre del xiquet. Tindria que ser el còmplice dels pares. I també està un tema molt important que és i fer veure, en aquest sentit, fer veure també als pares que estem treballant en conjunt, que no anem en contra de, sinó que estem treballant en conjunts. Per tant, aporta-me tu també coses de casa que igual a mi me són útils i entre els dos anem a tindre aquesta confiança per a que el xiquet pugui anar endavant. I una cosa també molt important és el tema que he parlat jo, el tema de l'autoritat, tant el tema de l'autoritat dels pares com el tema de l'autoritat dels mestres. En la reunió inicial de 3 anys que fa el mestre en el centre de treball, jo també assistic. I dic una cosa que no me la calle mai, que és, si teniu algun... És a dir, les persones que estem treballant amb els vostres xiquets no són perfectes, no ho fem tot bé sempre, tenim errors. Si n'hi ha alguna cosa, algun error o alguna cosa que no entengueu o que vos moleste, parleu-la, però al professor i no davant del xiquet. Al professor. Si n'hi ha alguna cosa que vos molesta i que teniu que dir o que necessiteu una explicació o alguna que no vegueu bé, aneu a parlar-ho al professor. No aneu per darrere i digueu és que este professor, és que este no sé quantos, és que este no sé quants, i sobretot coses que fan molts pares davant del xiquet.
Uy, pues te ha enviado esto, no sé qué, no sé qué, uy, este maestro, no sé qué, no sé cuántos, pues no sé quantos. Fent comentaris que impliquen una desvaloració del mestre. Això no ho tenen que fer mai, mai en la vida, perquè si el xiquet veu que el mestre i el pare estan enfrontats, estupendo. Quan jo soc de mon pare i ma mare, bueno, pues si faig alguna cosa que al mestre no li agrada, sempre tindré la disculpa del pare. Per això sempre tindré el recolzament del pare en contra del mestre. I no estem així per actuar separadament, estem per a ser còmplices en l'educació. Per tant, si els pares, si teniu alguna cosa que voleu comentar al pare, o sigui, al mestre, i, bueno, si en aquest moment no està el mestre, o us pareix que no és important, a direcció. Però d'adult a adult, no en xiques per al mig. Això és importantíssim per a que el xiquet també tinga el mateix respecte a l'autoritat que té en casa. Al mestre se té que guanyar l'autoritat, com he dit abans, però el xiquet també té que entendre i té que tindre la transmissió dels pares de que l'autoritat en casa és el pare i a l'escola és el mestre. I jo confio en el mestre, per això són còmplices. La complicitat, el sentit de la complicitat va fins ahí. El mestre i jo som còmplices, per tant, jo recolzo el que fa el mestre. I si s'ha equivocat, ja veurem com ho arreglem, no? Però tu, qui és l'autoritat en l'escola, és el mestre. Cada dia estem veient més exemples de pares que s'enfronten directament als mestres, inclús en secundària, quan els xiquets ja són més xulos i són més agressius, pares que han sigut agressius, o no agressius, violents en els mestres, no? Perquè el xiquet o la xiqueta s'ha queixat de no sé què, no sé quantos, i el mestre, sense parlar, sense dialogar, va i directament s'enfronta el pare, s'enfronta directament al mestre, no? Si no sabem transmetre, si no sabem guanyar-nos l'autoritat com a mestre i no sabem transmetre la transmissió de l'autoritat de casa a l'escola, mal ho tenim, sobretot en un món on tot està mirat en quatre ulls i en mira telescòpica. Totes les conductes estan superestudiades i supervigilades. Per tant, la complicitat en el que és l'educació és fonamental. No sé si... Hola, bon dia. Soc Salvador Martí, també soc inspector, i m'agradaria intervindre sobre una qüestió que tu has dit. Els mestres no són mestres dels pares. Jo voldria matisar això per una raó. Anem a veure, el procés d'elecció d'alumnes, d'admissió d'alumnes, el procés de la no neutralitat dels barris, perquè cada barri té la seva escola, però els barris marginals tenen escoles marginals, però fins i tot en qualsevol circumstància i en qualsevol circumstància en les escoles públiques majoritàriament es dona el cas de famílies que són manifestament incompetents respecte a l'educació familiar dels fills. Aleshores, jo soc del criteri que el centre per a aquest grupúscul de pares o fins i tot per a tota l'escola, perquè tota l'escola pateix de la mateixa dificultat, hauria de tindre un programa d'intervenció social, un programa de projecció social, projecció cap a la societat per manifestar els seus criteris sobre l'educació familiar. És molt important que els xiquets esmorzen d'una manera determinada o que es xiten a una hora determinada o que siguin rebuts per als seus pares d'una manera determinada o que els seus pares es tracten d'una manera determinada, i l'escola té una autoritat per a parlar sobre això i per ensinistrar els pares que d'altra manera en determinats barris i en determinades circumstàncies no fan altra cosa que entrebancar el procés educatiu dels fills, que a la vegada xoca directament amb les pretensions escolars d'entroncar l'educació familiar amb l'educació escolar, perquè l'educació familiar és una educació que rebutja els principis de l'educació escolar. Jo crec que hauries d'incorporar en el teu discurs la idea bàsica de que també les escoles poden fer aquesta funció, perquè és veritat que hi ha escoles de pares en mans d'AMPEs, però d'AMPEs de determinats barris de classes mitges que resolen perfectament aquesta situació, però que en altres barris i en altres circumstàncies
ni hi ha AMPEs ni les AMPEs assoleixen la funció d'unir pares i escola o d'ensinistrar els pares en determinats aspectes de l'educació dels fills. Sí, és de veres. A veure, quan jo parlo de que els mestres no són mestres dels pares, m'estic referint fonamentalment a un tema actitudinal. És a dir, si tu te situes des de la postura de jo sóc el que sé i tu no saps i jo te tinc que ensenyar a tu, clar, jo me referia a aquesta actitud. Jo me referia a aquesta actitud, però clar, és que moltes voltes, sense donar-nos compte, podem tindre aquesta actitud i potser involuntàriament o inconscientment, però a vegades se pot percibir per part dels pares. Clar, tenim que donar-nos compte que el que acaba de dir, que són còmplices, que no n'hi ha un que sap més i l'altre que sap menys. Ahir el que n'hi ha que partir fonamentalment és que n'hi ha que entendre la situació de cadascú. I tots sabem que n'hi ha determinats barris, n'hi ha determinades condicions familiars on els pares el tema educatiu no és un valor. El valor és menjar, el valor és tindre fills, el valor és funcionar socialment i trobar el que pugues i ja està, i l'objectiu de la vida, i és el que transmeteixen als seus fills. Per tant, l'anar a l'escola, el preocupar-te per els fills, per el que depenguen i tal, per a ells no és un valor i estan transmitint als seus fills que l'escola tampoc és un valor. Se va perquè n'hi ha que anar, i perquè és obligat i perquè la llei ho diu, però que en realitat, sí, allí aprens alguna coseta i està també el menjador perquè n'hi ha beques de menjador, però no és una implicació en l'educació com seria de desitjar. Aleshores, jo penso que la dificultat més gran és aquesta contraposició de valors. Actuem des que nosaltres valorem el món educatiu i el món de la criança i el món dels xiquets i potser ens trobem pares que per a ells això no és un valor tan fonamental com altres. I tenim aquest xoc. Per tant, tenim que anar cap a aquest sector social d'una manera en dos vies. Una és la de creació de límits. El xiquet té que vindre a l'escola, no pot estar a les 12 del matí pel mig del poble. I si està pel mig del poble tindrem que avisar la policia perquè el xiquet no pot estar ahí. Aquesta és la part de límit que té que assumir el món escolar. Però per altre costat, n'hi ha que intentar motivar els pares per mig de la motivació dels xiquets, penso jo, en aquests casos el fonamental és la motivació dels xiquets. Que els xiquets estiguen bé en l'escola, que estiguen reconeguts, que si no van ben vestits, que això no sigui una cosa que importa al professor. Són xiquets que tenen ganes de... Tots els xiquets tenen ganes de saber i d'estar en els altres i de tindre l'experiència escolar que tenen els altres. I se trata de que l'escola, el món escolar, agarra aquest impuls del voler saber del xiquet i sàpiga guanyar-se aquest xiquet. De manera que quan el xiquet vaig a la família, parle bé de l'escola. Ahí tenim l'enganxe en la família. No és fàcil, ja ho sé, però aquest seria l'enganxe fonamental. Enganxar els pares per mig de la motivació dels xiquets. I enganxar també els pares des d'aquesta òptica, de l'òptica de a mi m'importen els teus fills, a tu també, jo sé que a tu els teus xiquets t'importen. No pots anar dient-li a un pare, és que el teu xiquet no t'importa res, no pots dir-li això a un pare. Tens que dir-li, a mi m'importa molt el teu fill i sé que a tu també. A partir d'aquesta frase ja podem parlar. Si no fem aquesta frase estarem enfrontats i la gent no anirà a l'escola, probablement. Els pares no tindran ganes d'anar a l'escola. Per tant, és important fer-li veure al pare que tu entens que el seu fill per al seu pare és important. Ja que és important per a tu, anem a posar-nos d'acord en coses que tenim que fer. Primera, fer això moltes voltes és difícil perquè moltes famílies ni siquiera van a l'escola. Porten el xiquet i no volen saber res del món escolar. Però quan s'ha de fer un esforç per a que també conjuntament els serveis socials, en els gabinets psicopedagògics, en tota la gent que està al voltant de la família, per a motivar els pares a que tinguin una relació escolar basada en aquest tipus de relació.
Una relació on jo te respeto a tu perquè eres pare i pel teu fill és molt important, però tu respeta'm a mi perquè jo també estic fent coses importants per al teu fill. A partir d'ahí ja podem parlar, però pense que la base té que ser això. Clar, a partir d'ahí línies, la línia que estratègicament i en cada situació siga més efectiva, ja siga per mig de les beques, ja siga per mig d'una relació més periòdica en la família, ja siga per una relació també per mig dels serveis socials. Jo penso que no és qüestió de programes col·lectius sinó de programes individuals, que n'hi ha que fer en cada situació. Perquè són també famílies que al no tindre motivació per el valor educatiu tampoc tenen motivació per anar a l'escola de pares. I clar, no aniran mai a una escola de pares. No sé si ha quedat un poquet, no sé si és un poquet decepcionant la resposta que he donat, però jo penso que n'hi ha que ser realista en aquest món. Bé, alguna pregunta més? Bon dia, Joan. Tan sols era una pregunta perquè, a part de ser mestra, forme part de l'equip directiu del meu centre i m'ha agradat molt la referència que has fet a l'autora i no m'ha donat temps d'anotar-me el nom i com volia transmetre igual a les meves companyes. Qui està parlant? Si me pots repetir l'autora Sí, de la nota. és François Dolto, francesa. El llibre que tinc es diu La causa de los niños, però n'hi ha més llibres d'ella. Bé, bon dia. Me Bon dia. dic Esperanza Arjona, soc la directora d'un centre de Castelló que complís un poquet les característiques de l'última part que hem parlat, de la pregunta que ha fet Salvador Martí. Un poquet per complementar la visió que s'ha donat, que tens molta raó en moltes coses, en quasi totes, de les que has dit. Bueno, anem a dir en totes, vinga, va. Gràcies. Tens molta raó. Només per complementar-lo des d'una visió de peu d'obra, que estem treballant en una escola amb molts problemes de tot tipus. Així en Castelló? De Castelló, un barri marginal de Castelló, al voltant de la implicació de les famílies, de la seva valoració de l'escola, de com motivar els xiquets per a que vinguin a l'escola, de que siguin puntuals, de que complisquen tots aquests paràmetres que pot tindre una escola, diguem, normalitzada. El treball és molt complicat i molt tàrduo. I parlant i enllaçant en el tema de la complicitat, no sols, com tu molt bé has dit, se poden agafar els pares a través dels xiquets, de la motivació, de que els xiquets estiguen atesos, de que els xiquets siguin importants, de que els xiquets tota la seva problemàtica la pugues entendre i pugues fer-los feliços dins de l'escola, que això sempre motiva els pares per a portar-los a l'escola. No sols la complicitat se pot agafar des d'ahir, sinó tenint molt clar que un mestre, tant en aquests barris com se pot estendre a qualsevol barri, a qualsevol circumstància, un mestre, jo penso que per aconseguir aquesta complicitat i poder tindre una relació plena en els pares i en els xiquets, és que ha de ser conscient que ha de ser mestre 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i volcar d'alguna manera la seva docència no sols 5 hores, sinó fent-se partícip de les activitats del barri, de les activitats de tot el que està al voltant de l'escola. Relacionar-se amb els pares no sols dins de l'escola, sinó també fora de l'escola. No sé, visitar els llocs que puguin visitar els pares i fer-se present de tal manera que puga conèixer quina és la problemàtica de cada un dels seus fills, però no perquè té una entrevista trimestral o mensual o setmanal en el pare que li pot contar el que vulgui, sinó perquè realment viu, observa i sap el que passa. D'aquesta manera podrem aconseguir aquesta complicitat. D'aquesta manera podrem que els pares també ens coneguen a nosaltres
que puguen entrar dins de les aules, que puguen veure què és el que s'està treballant, de com se treballa i com se tracta els seus fills, quina és la problemàtica que tens en l'escola. No és el mateix atendre a un xiquet que tens en casa que atendre a 25 xiquets que tens en l'aula. Com se gestiona els diferents conflictes. Tot això, si el pare no està assabentat de quin és el nostre treball, lògicament pot no tindre criteris suficients i pot criticar l'actuació dels mestres. Aquesta complicitat jo crec que hem d'obrir un poquetet més les portes de les escoles, que moltes vegades estan molt tancades. Una mestra me deia ahir que quan ella va arribar al seu centre n'hi havia una ratlla i ficava no traspasseu la ratlla groga, menys mal que no era roja. No ho sé, jo crec que un pare, i és que som pares, és que hem tingut fills, deixar a un fill en mans d'un professional, es deixes en molta confiança, però no deixes de ser pare. Per tant, a veure, jo vull saber què és el que passa ahir, com el fan i com no el fan. I ficar tants límits i tantes portes tancades i tantes ratlles no és bo per a facilitar aquesta complicitat de la que estàvem parlant. Moltes gràcies. Molt bé. Has fet tota una ponència sobre l'escola oberta i la complicitat entre pares i mestres i jo no tinc més que dir. Bé, alguna pregunta? Algú més? Queda per fer alguna pregunta? Sembla que ja t'acaba el torn de l'examen. Ja toca. Doncs res, donar-li les gràcies a Joan i a vostès per haver-nos estat escoltant tota aquesta estona. I gràcies a vosaltres per escoltar-me. Bé, anem a fer entrega dels detalls a Juan de la Cruz i a Rosario Andreu.